La doctrina de los ciclos. Esto va a describir en buena medida lo que es el proceso de la evolución de una humanidad que comprende una enorme cantidad de tiempo. Según se nos dice, aproximadamente 62 millones de años. Algo sumamente prolongado. Es un proceso muy complejo, muy profundo y que incluye una innumerable cantidad de factores que son los que intervienen, digamos, para poder lograr el desarrollo de la conciencia a nivel global. Dentro de ese nivel global, naturalmente, hay niveles individuales que dependen del estado de conciencia de cada individuo. Hay personas que entran a la evolución de la humanidad ya en una evolución personal alcanzada en manifestaciones previas. De manera que hay, en ese sentido, evidentemente, grandes disparidades de estados de conciencia entre los seres humanos que componen esta humanidad actual, que según se nos asegura, consta de 65.000 millones de mónadas. Hay que comenzar por entender que el proceso cíclico es algo inevitable en el universo. Todo ocurre en ciclos de tiempo que ocurren en tiempo lineal. Se alcanza un grado máximo de desarrollo y eventualmente viene una decadencia para entonces concluir ese ciclo y comenzar otro. Normalmente, de acuerdo con la ley natural, el ciclo que sigue al anterior es más elevado, está en un nivel un poco más avanzado, porque la evolución ha tenido lugar. Pero el ciclaje, es lo que quiero dejar bien claro y bien claramente establecido, es algo fundamental en el proceso natural, en el proceso del desarrollo. Ciclaje lo vamos a ver por todas partes, especialmente el ciclaje del universo y también el ciclaje de una humanidad en desarrollo. Se nos dice que en el caso específico de nuestra humanidad hay un plan de por medio, un plan de desarrollo que es de tipo septenario. Son 7 etapas evolutivas por las cuales pasa la humanidad para llegar finalmente al desarrollo total, para llegar a la iluminación a nivel global. Como dije anteriormente, muchos individuos lo pueden alcanzar antes de que el nivel global se realice. Eso depende de su grado personal de avance. Pero la humanidad va a llegar eventualmente después de 7 periodos evolutivos que en teosofía se conocen como razas raíces. A mí no me gusta mucho el término porque la palabra raza implica elementos de etnia que, bueno, son parte del proceso, pero al mismo tiempo tienden a confundir a veces a las personas que están tratando de aprender estas doctrinas. Preferiría yo decir que son eras, periodos evolutivos. En fin, desafortunadamente en la literatura teosófica lo que vamos a encontrar, y en este curso introductorio lo que vamos a encontrar en los textos es la palabra razas raíces. Esa es la acepción que se le da. De modo que esa es la que vamos a utilizar. Dentro de cada raza raíz, evidentemente ocurren las razas étnicas que van teniendo lugar a medida que el proceso avanza. Al comienzo la cosa es muy primitiva. El primer proceso de desarrollo en donde comenzó la humanidad, fundamentalmente, tuvo que tomar en consideración que el planeta fuera eventualmente capaz de desarrollar en la evolución de la vida física cuerpos adecuados, apropiados, para que pudieran ser habitados y utilizados por mónadas humanas. El proceso del planeta, en términos astronómicos en general, es simplemente gas que la edad solar envía al espacio. Esos gases coalescen en alguna forma, se transforman en una roca ardiendo. Eso se enfría, eventualmente desarrolla una atmósfera y entonces ya se está preparando el proceso para vida orgánica, que es fundamental porque los cuerpos donde más evolución va a haber precisamente son en los cuerpos orgánicos. Los cuerpos minerales son los primeros, evidentemente. Pero una vez que esto se ha producido y que ha logrado
crearse una atmósfera, y tenemos ahora hidrógeno, tenemos agua combinada con oxígeno, etcétera, etcétera, aparece la primera vida vegetal. Amebas, cuerpos unicelulares, todo muy primitivo, muy básico, y en el agua, en el mar, fundamentalmente. Eso es lo que se desarrolla. Para que pueda haber atmósfera tiene que haber agua, tiene que haber el mar primero. De manera que una vez pasada por la fase mineral del planeta, lo que tenemos es ya la fase orgánica, que comienza con el agua. Al principio, musgos, como ya dije anteriormente, animálculos muy pequeños, muy primitivos, muy básicos, semi-animales y semi-vegetales, como es la estrella de mar, por ejemplo, ese tipo de cosas. La cosa es muy primitiva al comienzo. Gradualmente, sin embargo, empiezan a aparecer los anfibios, diferentes tipos de peces, y eventualmente empiezan estos anfibios al esfuerzo de salir a tierra firme. Ahí desarrollan extremidades y comenzamos entonces ya a manejar el reino animal, que al comienzo es muy poco variado, es muy primitivo. Esencialmente, sin embargo, a medida que los millones de años van transcurriendo, la diversidad va teniendo lugar y los animales que se van estableciendo y que van evolucionando van mejorando cada vez más hasta que llega un punto en que el planeta en su evolución es capaz de producir cuerpos humanos, vale decir, cuerpos que estén en una determinada posición y que tengan una determinada forma para poder expresar lo que llamamos vida humana y entonces proceder con esa etapa evolutiva. La primera raza raíz, el primer periodo, tuvo lugar, según se nos dice, entre 60 y 40 millones de años atrás, durante lo que llaman en ciencia general, lo que llaman es el periodo Eoceno. Y el objetivo de este periodo, que duró, vuelvo a repetir, 20 millones de años, el proceso geológico Eoceno, el objetivo era el desarrollo de sensación o percepción a un grado muy básico, muy primitivo. Tenemos que aclarar que los cuerpos que utilizamos durante ese periodo eran simplemente como nubecitas, hechas de materia astral, muy sutiles. Vale decir que todavía estábamos en involución, moviéndonos hacia la materia más densa de los cuerpos que ocuparíamos en el futuro. Se llamó la polar, simplemente por el hecho de que la Tierra en su giro inclina el eje, esencialmente, y entonces donde tiene un giro que es muy lento, muy difícil de percibir, pero que eventualmente tiene lugar, como resultado de lo cual, donde está ahora el trópico, estuvieron una vez los polos. Y es por esa razón, aparentemente, que se le ha dado el nombre de polar a la primera raza raíz. La reproducción en la primera raza raíz, la polar, era simplemente por simple división. Las nubecitas que teníamos de cuerpos, que no tenían la forma física que tienen ahora tampoco, se partían en dos, literalmente, tal como la mitosis celular, como se producen las células que de repente se parten en dos y quedan dos donde había una. Muy similar al método de reproducción de esa primera raza raíz. Vino un cambio evolutivo, energías que intervienen de orden cósmico para empujar el proceso hacia un peldaño próximo. El peldaño que sigue, por así decir, que es lo que ocurrió durante lo que llamaríamos el segundo periodo o segunda raza raíz. En la segunda raza raíz, que lleva por nombre Hiperbórea, los cuerpos se habían densificado y ahora ya no eran de materia astral, sino de materia etérica. Recordemos que en el diagrama de los siete tipos de materia que ya hemos mostrado en este curso, la parte etérica, las 4 subdivisiones etéricas son parte del mundo físico. Técnicamente hablando, la materia etérica es física, es bastante más sutil, es una forma de gas muy sutil y en consecuencia el ojo humano no tiene la capacidad para percibirla. No vemos el 60% de la materia física, porque, vuelvo a repetir, escapa a la percepción del nervio óptico que alcanza un número muy reducido de octavas en la vibración de la materia. En consecuencia, no la vemos. Sin embargo, la parte etérica es una parte fundamental del plano físico porque es la que nos comunica con la parte más sutil. Lo que tenemos ahora en consecuencia es entre 40 a 25 millones de años atrás, en el periodo Oligoceno, como ya dije anteriormente,
lo que tenemos es la hiperbórea, el periodo hiperbórico. El objetivo de esta raza raíz era la actividad. Lo primero fue una cuestión de sensación o percepción, como ya dije, pero esta segunda raza raíz trajo el interés en observar lo que ocurre alrededor, y entonces ahora esa sensación o percepción se transformó en un deseo de actividad. Tomó 15 millones de años para que lo que llamamos actividad pueda realmente tener lugar. Son procesos muy graduales, muy lentos. La evolución trabaja muy lentamente en estos casos. Tiene la eternidad por delante, de manera que no hay problema. Perdón. De manera que no hay problema para desarrollar lo que tiene que desarrollar. La segunda raza raíz, los cuerpos exudaban otro cuerpo. Recordemos que se trata de cuerpos sutiles. Porque la materia etérica es física, pero es sutil al mismo tiempo. De manera que la forma de reproducción era una especie de exudamiento de los cuerpos, de los cuales surgía otro cuerpo. A esa altura, como ustedes se podrán imaginar, todavía no existía el concepto macho-hembra. No había sexo. Eran seres asexuados por completo. Pero ya entrando a la tercera raza raíz, que se conoce como lemuriana, periodo lemuriano, que ocurrió entre 25 a 5 millones de años atrás, ya la cosa empezó a densificarse y entonces tuvimos los primeros cuerpos físicos hechos de carne, por así decir. Según se nos dice, al comienzo el esqueleto estaba muy blando y en consecuencia el cuerpo no se podía enderezar y ponerse en una posición vertical, que es la correcta para lo que llamaríamos vida humana, expresión de vida, de energía humana. De modo que hubo que esperar a que el esqueleto se solidificara lo suficiente. Eso ocurrió en aproximadamente después de 5 millones de años en el periodo lemuriano, y ya para un par de millones de años después ocurrió lo más importante de todo, la división de los sexos, para poder lograr en consecuencia el proceso de reproducción de estos vehículos. Entró ahora a funcionar la polaridad que es inherente en estos casos, y lo que de ahí para adelante ya empezamos, la naturaleza empezó a producir cuerpos de hembras y cuerpos de machos. Esencialmente, entonces, para poder producir la polaridad necesaria que trajera consigo, mediante el proceso sexual, trajera consigo la reproducción de la especie. Todo esto fue muy gradual, tomó bastante tiempo, muchísimo tiempo. En esta tercera raza raíz, la lemuriana, el ser humano adquirió un tamaño gigantesco, según se nos asegura. Las leyendas que hay sobre los cíclopes y los gigantes del pasado tienen su base, a pesar de que hay mucha leyenda al respecto y mucha fantasía, sin embargo hay una base de realidad en este asunto. Los maestros que nos entregaron este tipo de conocimiento tienen en el Tibet transhimaláyico, en donde reside la mayoría de ellos, unas cavernas enormes, en donde guardan muchas cosas, muchos objetos de eras pasadas de la humanidad. Entre ellos tienen los esqueletos muy bien preservados del lemuriano de hace 15 millones de años atrás, que eran, según se asegura, el varón 15 pies de altura, la hembra 12 pies de altura, más o menos en el término medio. Había variaciones, pero eran bastante grandes. Un cráneo pequeño, un cerebro pequeño, la inteligencia intelectual no existía, lo que existía era una especie de astucia, una capacidad pensante básica para poder protegerse del medio que les rodeaba, en un planeta que en esa época era muy inestable, y en consecuencia hubo una serie de catástrofes y terremotos y tsunamis y todo tipo de cosas que realmente tendían a diezmar la población del planeta. Apoyados en una cierta medida de intuición, se daban cuenta de que iba a haber un desastre y normalmente se les arreglaban para protegerse de una manera para que no quedara devastada la raza humana. Esa capacidad pensante, digamos, clarividente, digamos, de los lemurianos, es lo que se ha dado en llamar equivocadamente el tercer ojo. No es un ojo al centro de la frente, no es un ojo físico, es la capacidad de ver un poquito más allá de lo que ven los ojos corrientes. Lo necesitaban, vuelvo a repetir, porque la inteligencia en ese momento estaba recién aflorando, recién apareciendo, era algo muy primitivo.
era más que nada lo que había era astucia, pero capacidad racional era mínima, muy poca, casi nada. Y esto demoró en desarrollarse aproximadamente unos 15 millones de años. Y el objetivo principal de desarrollo, porque cada una de estas razas raíces tiene un objetivo, y ahí indicamos que el primero es sensación o percepción, a un estado muy primitivo. El segundo fue actividad, que fue la segunda raza raíz. La tercera raza raíz desarrolló la emoción y el deseo, vale decir, el cuerpo astral del ser humano se desarrolló durante ese proceso. Es muy importante tenerlo porque sin deseo entonces no hay avance, no hay actividad. No toma actividad porque desea hacerlo. Si no tiene un mecanismo que impulse ese deseo, uno no se va a mover y en consecuencia no va a haber avance. Es importante recordar cuando se habla de la Lemuria que existe también la equivocada idea de que fue un continente. No fue un continente, fueron varios continentes, muchos continentes. Ustedes van a ver diagramas que indican la cantidad de continentes que había y que se fueron hundiendo gradualmente, muchas veces abruptamente, y donde desencarnaban millones de personas, por la inestabilidad que tenía el planeta todavía en esa época. De modo que hubo varios continentes lemurianos, en donde lo que eventualmente era montaña, antes había sido mar, y lo que eventualmente era mar, había sido anteriormente montaña. Y en consecuencia, muchas cumbres de montañas ahora pasaban a ser islas, cuando estaba el mar donde antes habían estado montañas. Ese proceso ha ocurrido siempre en el planeta, pero en esa época una mayor medida de estabilidad lo hacía mucho más frecuente. Era algo realmente inquietante en ese sentido, pero una etapa muy básica, muy primitiva de la humanidad. Hasta aproximadamente unos 5 millones de años, donde se llegó a esta distancia de ahora, más o menos unos 5 millones de años, porque fue entre 25 y 5 millones de años que duró el periodo lemuriano, con muchos inundamientos continentales y con un cierto desarrollo de la conciencia también, pero sí que se pudiera realmente establecer razas étnicas. El tipo físico, la única diferencia podría ser con ahora, que era muy grande nada más. Cerebro pequeño, bastante peludo, pero no eran monos. Lo primero que hay que dejar bien en claro es que, de acuerdo con lo que nos dice la doctrina secreta de Madame Blavatsky, nosotros, el cuerpo físico humano no es siempre el cuerpo del mono, de los primates, sino que es al revés. Aparentemente, durante el periodo lemuriano, ciertos grupos que eran muy primitivos, casi semi-animales, por así decir, tuvieron contacto sexual con hembras animales y produjeron en consecuencia esta especie híbrida que es muy parecida al ser humano, pero que no tiene lenguaje ni tampoco mente analítica. Y voy a clasificarlos entonces como primates, como animales. Partiendo de unos 5 millones de años atrás, apareció la cuarta raza raíz, la que se conoce como raza Atlante. También hay muchas leyendas sobre la Atlántida. Se han escrito novelas, se ha hecho películas, se han hecho una serie de cosas, todas productos de la ignorancia y de la curiosidad popular. Pero en realidad ocurrió algo muy similar a lo que ocurrió con Lemuria. Hubo una serie de continentes atlantes, algunos de los cuales se hundieron haciendo desencarnar a millones de personas. El objetivo de la raza Atlante, la raza raíz Atlante, el objetivo era el desarrollo de la mente analítica. Por primera vez se inventó el lenguaje. Y en segundo lugar, lo que tuvimos también fue una diferencia, digamos, de orden étnico. No eran tan marcadas como en la actualidad, pero ya había diferentes colores de piel, diferentes facciones, en fin, que podía más o menos distinguir una subraza de las otras que eran partes de esa raza raíz. Gradualmente se desarrolló el lenguaje, la capacidad para comunicarse. Según se nos dice durante la Lemuria, el lenguaje algo había en el sentido de sonidos para explicar cosas, para expresar cosas, para identificarlas, pero no había un lenguaje fluido de comunicación. Eso ocurrió solamente durante el periodo Atlante. Fue bastante primitivo al comienzo, pero eventualmente se fue diferenciando y se fue refinando hasta que eventualmente ya tuvimos un lenguaje fluido que nos permitía comunicarnos de mejor manera y también el desarrollo del intelecto. Esto ocurrió durante el periodo Plioceno y Pleistoceno, como se nos ocurre de acuerdo con las indicaciones de la geología actual.
La quinta raza raíz apareció hace un millón de años atrás en Asia Central. El objetivo que tenía era el sentido social. Ahora, hay un aspecto que es fundamental en esto que tenemos que entender con absoluta claridad, y es el hecho de que hemos pasado de una raza a otra no significa que toda la humanidad esté en esa raza a la cual hemos entrado. En la actualidad, de hecho, hay tres razas que se superponen, porque las razas tienen mucho que ver con los estados de conciencia de la gente. Y en consecuencia hay gente muy primitiva en el planeta que vive actualmente, en esta época, que andan vestidos con taparrabos, viven en la jungla o en cavernas. No son mucha gente, son una minoría, pero existen. Esas son personas que serían de tipo lemuriano. Las personas que son muy inteligentes, pero muy egoístas y muy desconsideradas, sin sentido social, que desafortunadamente parece ser la mayoría de la humanidad actual, son atlantes, muy inteligentes, pero sin sentido social. En cambio, se supone que la quinta raza raíz, la actual, la aria que se llama, tiene que desarrollar el sentido social, pero también tiene que recapitular los otros aspectos que desarrollaron la raza lemuriana, la tercera, y la transatlante, la cuarta. Tienen que recapitular, en otras palabras, la emoción la emoción y el deseo a un nivel más elevado, más noble, más apropiado, y también la capacidad intelectual a un nivel más elevado también, y añadir a ello el sentido social. Ha habido grandes catástrofes, una 850.000 años atrás, la otra 250.000 años atrás, y hubo otra de 80.000 años atrás. Estos han sido los famosos diluvios. En la Biblia se habla del diluvio universal. Hubo varios, porque hubo varias catástrofes grandes donde se hundieron continentes completos. La última tuvo lugar hace más o menos unos 12.500 años atrás, y lo que hizo fue hundir las últimas islas que quedaban del periodo Atlante, que estaban en el océano Atlántico. De ahí el nombre del océano, porque viene de ahí. Las enseñanzas de Platón, nos enseñan ese proceso cuando habla de Poseidones. Él fue el que le dio el nombre de Atlantis también a ese proceso. Y lo que tenemos en las islas Azores del mapa actual son cumbres de esas montañas de esa época que ahora son islas, esencialmente porque todo ese proceso está, como ya dije, hundido. La diferencia entre el mapa de hace 12.500 años, antes de que se hundieran estas últimas islas, y el actual no es muy marcada, pero con los continentes anteriores, enorme. No se puede siquiera empezar a pensar. Estamos en la actualidad en la quinta subraza de la quinta raza raíz. De la sexta raza raíz solo se nos infiere que lo que se va a desarrollar es la intuición, y eso va a superar o a trascender la mente analítica. Va a ser conocimiento directo, no por estudio, sino por experiencia directa. Va a haber el medio de identificarse con lo que estamos identificando, con lo que estamos investigando, de una manera tal que lo vamos a poder comprender de manera integral y muy apropiada. Eso va a ser la intuición, que va a reemplazar a la mente analítica, evidentemente. Y finalmente, la séptima raza raíz tiene que desarrollar la voluntad creadora, la capacidad para materializar objetos, y todos los poderes inherentes en el ser humano ya van a haber florecido en términos de las personas que constituyen esa séptima raza raíz. Naturalmente todavía no tiene nombre ni la sexta ni la séptima porque no han ocurrido, y tampoco sabemos con precisión cuándo van a ocurrir. La cifra más cercana que tenemos es de la séptima subraza de la quinta raza actual, que se nos dice está a 25.000 años todavía. Una vez que se llega a la séptima raza raíz,
y se ha desarrollado todos los poderes inherentes en el ser humano, tanto a nivel individual como global, ha concluido el proceso de la evolución de esa humanidad. En otras palabras, la base y el motivo de todo este proceso es la evolución de la conciencia. Ese es el objetivo. El universo se establece como una infraestructura para lograr eso. Pero para completar el proceso, lo que se nos dice es que se toma aproximadamente entre 62 y 65 millones de años. Es sumamente prolongado. Probablemente lo que nos queda por delante todavía es algunos cientos de miles de años. No me parece que sean millones. Porque mientras más avanzados estamos, más rápido procede nuestra evolución, porque más cooperamos con ella, naturalmente, de manera voluntaria y de manera capaz. De modo que yo no creo que todavía nos falten un par de millones de años, como mucha gente dice, para llegar a la séptima raza raíz. Me parece a mí que probablemente va a ser bastante menos, y también pienso que es probable que el cuerpo humano vaya cambiando también de tamaño, haciéndose cada vez más pequeño, y eventualmente perdiendo densidad, para terminar en las últimas subrazas de la séptima raza raíz ya solamente con el doble helio. Pero eso no es una información que me ha sido confirmada, es solamente una sospecha que tenemos algunos de nosotros. Siguiendo el curso natural de las cosas, comenzamos con un estado muy primitivo, con cuerpos muy sutiles, hechos de materia astral y después etérica, y eso se densificó y eventualmente la pérdida de densidad es inevitable, porque así es como procede la situación cuando se trata de un proceso evolutivo. Esta es la doctrina de los ciclos, que es bastante compleja en sus acápites fundamentales. Lo que hemos enumerado ahora, lo que hemos explicado ahora, es su parte más básica, las 7 razas raíces durante las cuales evoluciona una humanidad. En la próxima clase vamos a comenzar ya sobre la segunda fase de este curso introductorio, con un estudio más en detalle de los cuerpos sutiles que emplea el ser humano para el desarrollo de la conciencia. Muchísimas gracias.